Muy buenas tardes, colegas y amigos, en otra entrega más de reflexiones jurisprudenciales a temas conflictivos del proceso penal. Un esfuerzo mancomunado de Wilson Tolentino, José Fernando Pérez Volques y el doctor José Guarionex Ventura, quien es nuestro comentarista estrella. Esta tarde agradecemos a los que se unen por primera vez a este esfuerzo compartido y esperamos que les sea de utilidad para su ejercicio profesional. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. El micrófono, se paró el micrófono. Decía que buenas tardes ante todo, que los contenidos que hayan servido de algo, por lo menos las 3 entregas que se han producido hasta este momento, o las 2 entregas. Esta sería la 3ª entrega formal y estaríamos iniciando con el comentario de la sentencia número 43, o sea, el cuadro jurídico número 43, conflictivo por demás y de gran interés para lo que es la comunidad jurídica nacional que ejerce precisamente el derecho penal. Todos recuerdan, por lo menos los abogados que vienen del viejo sistema, o sea, del ejercicio con el antiguo Código Procesal Penal, una figura jurídica sumamente interesante y se manifiesta porque en los tiempos actuales, en este caso, ha sido creada ya por la jurisprudencia. En el pasado existía por la legislación del Código de Procedimiento Criminal y una disposición prevista en la Ley de Organización Judicial. Y era aquella cuando una parte, ya sea el procesado o imputado, o la parte querellante, o el mismo Ministerio Público, tenía una desconfianza en la jurisdicción, en un tribunal determinado o en ese distrito judicial. Entonces, para resolver ese problema existía lo que se llamaba la declinatoria por seguridad pública o por sospecha legítima. ¿Qué significa eso? De cara a las figuras que es del día a día en el uso por parte del abogado, como por ejemplo una inhibición o una recusación. Recuerden, declinatoria por sospecha legítima, inhibición, recusación. Entonces, para entonces, o sea, en el pasado, era normal que cuando tú tenías dificultad con una jurisdicción determinada, con un juez determinado, con un tribunal determinado, tú te dirigieras por instancia a la Suprema Corte de Justicia para que conociera de esa queja que tú manifestabas a través de una declinatoria por sospecha legítima contra la jurisdicción, o por declinatoria por seguridad pública, que por lo regular quien hacía uso de esta última figura era el Ministerio Público. ¿Qué resulta? Ustedes saben, los abogados, que existe la figura de apartamiento de un juez, que es la inhibición, que ustedes formalmente le solicitan al juez, a la persona del juez, que se inhiba por un tema de elegancia. Y usted le manifiesta por qué motivos en este caso debe apartarse del proceso, siempre acorde con una de las 10 disposiciones o 9 disposiciones que establece el artículo 78 del Código Procesal Penal. Parentesco, consulta previa y demás, y demás, y demás. Las mismas razones para inhibirse también existen para la recusación. Cuando un juez se niega a aceptar la inhibición, en caso de que usted haya decidido por primera vez pedirle que se inhiba y este no se inhibe, usted puede seguir al segundo escalón, que sería la recusación formal en contra del juez. Entonces, ya le hablé que existía y aún existe la declinatoria por sospecha legítima, la inhibición y la recusación. ¿Cuál es la diferencia entre las 3? Que la declinatoria por sospecha legítima no es contra el juez, ni se hace específicamente contra la jurisdicción, o sea, contra el tribunal. Imagínense que de buenas a primeras hay un estado de ánimo tal en un distrito judicial, en un pueblo, porque se ha llevado a cabo se produjo un homicidio horrendo.
y tú no vas a encontrar la imparcialidad suficiente para conocer ese caso. Y se ha llevado a cabo actos de violencia contra la familia de esa persona que se acusa, que ya está en prisión. El hecho es que tú no vas a encontrar ningún tipo de imparcialidad. De hecho, se nota hasta en el rostro del juez, los alguaciles en el tribunal, esa malquerencia por parte del secretario. Entonces, ya tú no vas a hablar de una inhibición, ya tú no vas a plantear una recusación. Lo que vas a plantear entonces es lo que se llama la declinatoria por sospecha legítima. Y ustedes se preguntarán, por eso no está en el Código Procesal Penal. Real, efectivamente, no está en el Código, es correcto. Existía en el Código de Procedimiento Criminal y existía en la Ley de Organización Judicial. Pero ¿qué resulta? Hay una serie de disposiciones, por ejemplo, la Ley 2500 que distribuyen salas a la Suprema Corte de Justicia, o sea, en 3 cámaras, y otras disposiciones más y algunas resoluciones, que sí prevén el tema de la solicitud de declinatoria por sospecha legítima. Entonces, ¿qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Que esa figura, que no podía ser abandonada porque son situaciones que se dan, al margen de lo que es inhibición y recusación, que se dan en el diario vivir. Entonces, había que proteger en este caso derechos fundamentales. Entonces, la Suprema decidió por resolución, retrotraer y crear, o sea, desempolvar esa vieja figura de la solicitud de declinatoria por sospecha legítima. Entonces, usted tiene una sospecha legítima contra esa jurisdicción, o sea, contra ese tribunal, contra ese departamento, contra ese distrito judicial, porque usted entiende que no se hará justicia con imparcialidad. Entonces, esa es la razón de ser. ¿Cuál es el tribunal competente para usted dirigir esa instancia pidiendo que el expediente o el proceso lo saquen de esa jurisdicción? Es la Suprema Corte de Justicia. O sea, perdón, la instancia, usted la va a dirigir a la Suprema Corte de Justicia, donde usted va a decir su parecer y va a expresar con pruebas o con alegatos, porque sean tangibles, que esa jurisdicción no le ofrece ningún tipo de garantía al procesado o a la víctima o al Ministerio Público también. Y por vía de consecuencia le va a pedir a la Suprema que ante esas razones saque el expediente de esa jurisdicción y lo lleve a otro donde pueda administrarse justicia con un nivel de mayor imparcialidad. Entonces, eso que yo estoy diciendo ahora ya existe por resolución. Entonces, como es de poco conocida de los abogados que vienen de la nueva, o sea, que han comenzado el ejercicio con el Código Procesal Penal y que no comenzaron con el Código de Procedimiento Criminal, y por ser una figura no prevista en el primero, dígase, en el Código Procesal Penal, les informo que eso fue reglamentado ya por resolución y reiterado posteriormente, anoten esto, mediante la resolución número 15 de agosto del año 2019 y que aparece en el boletín judicial número 1305, y como es natural por ser una resolución tan importante lo dio el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o sea, los 16 magistrados firmaron esa decisión mediante la cual explican las razones por las cuales la figura de la declinatoria por sospecha legítima tenía que mantenerse, desempolvarse y ser del uso normal de los abogados en ejercicio. También puede ser del Ministerio Público, al igual que puede ser también de la víctima. Es algo sumamente interesante porque te está dando una tercera vía de cómo tú salir de un lugar donde no te garantizan la imparcialidad en la administración de justicia. Siempre tengan pendiente que eso es distinto a la solicitud de inhibición como a la solicitud de recusación contra un juez. Esto se llama solicitud de declinatoria por sospecha legítima. Ese es el primer cuadro. Bien. Todos aquí, los que están en este caso conectados, saben que toda persona que es condenado tiene derecho al correspondiente recurso por ante una jurisdicción superior a la que lo condena. Estamos hablando de un imputado que es condenado. Pero ¿qué resulta? Cuando recurren a apelación, presten atención, cuando recurren a apelación,
la Corte de Apelación por alguna razón le declara inadmisible el recurso. Recuérdense que en entregas anteriores hablábamos de aspectos de forma, otras veces porque los medios no se desarrollan y esos son medios de inadmisión, entre otros. Declara inadmisible el recurso de apelación del imputado y el imputado a través de su abogado decide recurrir en casación la decisión de la Corte que le declaró inadmisible su recurso, para que la Suprema pondere si se aplicó bien o mal la ley al declarar inadmisible su recurso en ocasión de su recurso de casación. Ustedes saben que el artículo 427 del Código Procesal Penal, para los que tienen el código, vayan abriéndolo y dándose cuenta de lo que estamos hablando acá, te dice qué debe hacer la Suprema con un recurso de casación al ponderarlo, ¿no? Y se darán cuenta que en el artículo 427, específicamente en la letra B, ordinal 2, letra B, dice que la Suprema podrá, al conocer el recurso de casación, enviar al tribunal de primer grado que produjo la condena. Lo podrá hacer, es una facultad que la Suprema Corte de Justicia tiene. Pero ¿qué resulta? Y aquí bien, eso lo puede hacer cuando hay que valorar pruebas que ese tribunal u otro tribunal tienen que tener contacto con la prueba, lo que es el concepto de la inmediación. La prueba tiene que ser palpada directamente por el juez de fondo. Entonces la Suprema decide, para evitar en este caso esa burocracia, mandarlo directamente a un juicio o a un nuevo juicio, porque la prueba a valorar necesita de la inmediación, del contacto del juez. Eso es lo normal. Y si de buenas a primeras la Suprema Corte de Justicia, ante pruebas que no ameritan, ante un proceso que tiene pruebas que no ameriten inmediación, decide mandárselo nueva vez a la Corte para que lo pondere el recurso, en el entendido de que no debió declarar inadmisible. Ustedes se preguntarán, pero eso no está previsto en el código. Cuando ustedes vean, busquen el artículo 427 de ese Código Procesal Penal, verán que este cuadro último que yo estoy explicando no está previsto en el código, en el artículo 427 por ningún lugar. Entonces, el hecho de la Suprema, oigan esto, casar la decisión de la Corte, dígase anular, la que declaró inadmisible el recurso, y por no existir pruebas que ameriten inmediación, en vez de mandarlo al tribunal de primer grado, lo remite a la Corte. Entonces, la Suprema lo que ha dicho es, bueno, como el artículo 427 no me prohíbe que yo lo remita a la Corte porque aplicó mal la ley declarando inadmisible el recurso, se lo estoy mandando nueva vez a ella para que lo pondere, porque no debió declarar inadmisible. Entonces, eso que estamos diciendo ahora, comentando, es una creación, una construcción de la jurisprudencia. Eso no está previsto en el Código Procesal Penal. La facultad de la Suprema Corte de Justicia de casar o anular la sentencia de la Corte que declaró inadmisible el recurso de apelación y remitirlo a la misma Corte para que la Corte pondere el recurso. O sea, no lo puede declarar inadmisible. Ya tiene que conocer del fondo, o sea, de los méritos que están plasmados en la instancia que contiene el recurso de apelación. Es importante que entiendan esto. Al margen de lo que dice el artículo 427, ordinal 2, letra B, que permite que la Suprema remita al tribunal de primer grado para que valore la prueba, porque se necesita de mediación. La Suprema ha construido, ha creado la facultad, no prevista en el código, de remitirle a la Corte nueva vez el recurso para que lo pondere en razón de que no debió declarar inadmisible, porque hubo una mala aplicación de la ley. Entonces, eso que yo estoy diciendo, ustedes lo van a colocar en el código, específicamente en el artículo 427, ordinal 2, letra B del Código Procesal Penal, y va acorde con la sentencia número, la sentencia es la número 88. Lo voy a hacer al paso para que todos puedan hacer la anotación en el código. Sentencia número 88, de fecha 6 de julio del año 2016. Tan importante esa decisión que no fue dada por la segunda sala, por la Cámara Penal, fue por las salas reunidas, de las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Boletín Judicial 1284. También hay otra sentencia que deben colocarla ahí mismo, que es la sentencia número 1032
Son dos sentencias. La 1032 del 8 de noviembre del 2017. Ese segundo boletín, coloquen una rayita, porque se lo debo para la cuarta entrega, porque no lo tengo aquí. Entonces, es importante lo que acabo de decir en el sentido de que como el código no prevé esa facultad de la Suprema de mandar a la Corte, porque ahí no aplicó mal la ley al declarar inadmisible el recurso de apelación, la Suprema, al no prohibírselo el código, construyó ese espacio, esa vía de remitirlo nuevamente a la Corte para que lo pondere. En otras palabras, imponiéndole el recurso de apelación para que lo pondere en todos los méritos. Una decisión sumamente importante. La fecha, por favor, si nos pudiera repetir otra vez, doctor. Repito. La fecha. Son dos decisiones. La primera sentencia es de fecha 6 de julio del 2016. Y la segunda sentencia es del 8 de noviembre del 2017. De la sala reunida de la Suprema Corte de Justicia. ¿Lo logró captar? Sí, dice Sí. prima que se llama Yadira que por favor que trate cuando usted diga la sentencia que vuelva y la repita. No, que vuelva y la repita. Yo acostumbro a hacerlo, no hay inconveniente. Gracias. Bien. Para los que tienen el código a mano, porque a la medida que vayamos avanzando con se hacen más pesados y difíciles los temas. Miren, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de llevar un proceso donde han tenido que ir a un nuevo juicio. En otras palabras, se condena a una persona en un primer juicio, lo recurren a apelación, la Corte decide ordenar un nuevo juicio. En el primer juicio la persona es descargado. Es descargado. Pero hay querellante y actor civil. Se ordena el nuevo juicio y la persona es descargado en lo penal, pero condenado en lo civil. En otras palabras, le retienen una falta. Y ustedes saben que el código dice en el artículo 423, para los que quieren ir viendo el código, que cuando se produce un segundo descargo, esa sentencia es irrecurrible en apelación. Eso es lo que dice el código, ¿no? ¿Se está entendiendo? Pero ¿qué resulta? La situación es totalmente distinta. En el primer proceso, el imputado fue descargado en lo penal y en lo civil. Y en el segundo proceso, el imputado fue descargado en lo penal y condenado en lo civil. ¿Qué resulta? La Corte de Apelación decide declarar inadmisible el segundo recurso de apelación. Eso va a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia viene de allá para acá y te dice no, conforme a la literatura del artículo 423, no hubo absolución total conforme fue el primer juicio. Porque en el segundo juicio, si bien es cierto que fue descargado en lo penal, pero fue condenado en lo civil, aquí no se produce lo que se llama la doble exposición. Entonces, obligando la decisión de la Suprema a la Corte de que tiene que conocer el recurso de apelación que ha interpuesto la parte, en este caso sería el querellante, el querellante sí, en el aspecto civil, porque está insatisfecho con el monto por la razón cual que sea. Entonces, se impone que la Corte de Apelación conozca el recurso de apelación porque dice que es irrecurrible. Recuerden la palabra que la segunda sentencia de descargo es irrecurrible, pero suscitó una falta y es condenado en lo civil. Entonces, ese recurso hay que admitirlo en el aspecto civil y eso es lo que la Corte va a ponderar. En otras palabras, lo voy a invertir. En el primer juicio, el imputado es descargado en lo penal y condenado en lo civil. En el segundo juicio, porque hubo recurso de apelación, es descargado en lo penal y en lo civil. El cuadro invertido. Pero como quiera hay una retención en lo civil. Al ser así, la Corte está obligada a conocer el recurso de apelación en el aspecto civil. No se impone lo que se llama el principio de doble exposición. Ahora ustedes se preguntarán, y si de buenas a primeras, yo voy a dar la sentencia ahora, esto es para los fines de reflexión, para los abogados en ejercicio, concéntrense. Si de buenas a primeras, ese imputado que fue descargado en el primer juicio, en lo civil y en lo penal, y en el segundo juicio también lo descargan en lo civil y en lo penal,
Pero hay una parte insatisfecha, que es el Ministerio Público y la parte civil, o sea, el querellante y actor civil. Y recurre en apelación esa parte. ¿A través de qué recurso debe ser atacada la resolución de la Corte que admite el segundo recurso de apelación? Concéntrense. ¿A través de qué recurso? ¿Oposición o casación? Entonces, dice la Suprema Corte de Justicia que por ser una decisión administrativa que no pone fin al proceso, recuerden la característica del artículo 425, como es una decisión de trámite, la decisión que admite el segundo recurso de apelación, entonces el recurso a interponer contra la segunda sentencia, contra la resolución que admitió el segundo recurso de apelación, es el recurso de oposición, porque esa resolución no es más que una decisión de trámite, es como si fuera un incidente. Y esto, si bien es cierto, no es común, pero es del día a día y se te puede presentar. Entonces, ¿dónde ustedes van a colocar lo que yo les voy a decir ahora? Lo van a hacer en el artículo 423 de ese Código Procesal Penal. Y repito el primer ejemplo. Cuando un imputado es condenado, descargado en lo penal y condenado en lo civil, se ordena un nuevo juicio en ocasión de un recurso y en el segundo juicio es descargado de manera total. Si hay un recurso, está la Corte obligada a aceptar el recurso de apelación, pero solamente será en lo civil. En lo civil. Entonces, la nota debe colocarla en el artículo 423 y la sentencia, póngale de sentencia, ese tal N, le debo el número, es de fecha 28 de junio del año 2019. Boletín Judicial 1303 y es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, lo que es lo mismo, la segunda sala. Y lo repito, para que van haciendo las anotaciones, ya sea en el código o en libreta. La sentencia, el número se lo debo para la próxima entrega, pero es de fecha 28 de junio del año 2019. El boletín judicial es el 1303 y la dio la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Ese segundo ejemplo que yo le coloqué, en el sentido de que si el recurso es, si en un primer juicio descargado en ambas acciones, en lo penal y en lo civil, segundo juicio descargado y resulta que la Corte por error o por lo que sea, o por una mala aplicación de la ley, admitió el recurso de apelación, entonces esta resolución es recurrible en oposición. Entonces, también debe colocar en ese tipo de situaciones la misma decisión. Debe colocar la misma decisión. La decisión que acabamos de decir ahora. Bien, tercera situación. O cuarta situación, vamos a decir. Cuarto cuadro. Miren, ustedes saben, porque lo tratamos en una entrega anterior, el tema del testigo idóneo, clasificamos las pruebas que prevé el 312 como excepción de la oralidad, que estas no ameritan de testigo idóneo. Y también hablábamos de aquellas pruebas del artículo 19 de la resolución 3869-06 que ameritan del testigo idóneo para poder ser acreditadas y que puedan entrar al juicio. Pero ¿qué resulta? Las pruebas que presenta el artículo 312, dice la Suprema, no son limitativas, porque hay disposiciones especiales, como por ejemplo la ley que crea el INACID, que te menciona el famoso certificado de análisis forense del INACID, ¿no? Si usted busca en las pruebas que están en el artículo 312, usted no va a encontrar esa palabra por ningún sitio, ¿no? No lo va a encontrar. Usted no va a encontrar el certificado de análisis forense, ni lo va a encontrar en el código tampoco, al margen. Ese documento, entonces, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia? Que el certificado de análisis forense, el de análisis químico forense del INACID, entra dentro de los documentos previstos en el artículo 312. Oigan bien, que eso es casi legislando que la Suprema Corte de Justicia está. Lo dice. Entonces, entran dentro de ese listado limitado que está, porque recuérdense que al final, ese artículo dice que cualquier otro documento se considera como que no tiene ningún tipo de validez. Los que tienen el código abierto se darán cuenta que el colofón final de ese artículo es como si no cupieran otros documentos.
Pero la Suprema acaba de decir o dijo que el certificado de análisis químico forense, especialmente en materia de droga, que casi siempre cuando se da, es un documento que entra de los documentos previstos en el artículo 312, una decisión sumamente interesante porque pudiera darse una discusión que no es bizantina, de doctrina casi académica, en un tribunal, donde por una parte la abogada de la defensa dice ese documento hay que autenticarlo, necesita el testigo idóneo, y por otra parte pudiera decir el Ministerio Público que no. Entonces, ¿cuándo se zanjó esa diferencia con esta decisión? Eso, la sentencia, lo que yo le voy a manifestar ahora es la sentencia, y le voy a decir el artículo, busquen el artículo 312 y coloquen esta sentencia anotada, ya sea en libreta o en el código. La sentencia es número 385 y es de fecha 15 de mayo del año 2017. El boletín judicial es el 1278 y lo dio la Cámara Penal, y la dio la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. En síntesis, el certificado de químico o certificado de análisis químico forense, que no está concebido en el artículo 312, dice la Suprema Corte de Justicia que sí entra dentro de la disposición de los limitativamente enunciados allí, de manera que no amerita de un testigo a que lo autentique, no necesita, entra el proceso por simple lectura. Y la decisión es la 385, sentencia de fecha 15 de mayo del año 2017, y el boletín judicial es el 1278 y es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es lo mismo que Cámara Penal. Dentro de ese mismo orden, también, esto yo lo he visto mucho en los pueblos, aquí en la capital por lo regular, donde hay más procesos de drogas, debería discutirse mucho, pero en los pueblos veo que esto se discute mucho, y es el siguiente tema. Para los abogados que ejercen la materia penal, y especialmente en temas relacionados con lo que es el control de la evidencia, específicamente en los casos de droga, existe un decreto que es el decreto 288-96, decreto número 288-96, que establece en su artículo 6 el control del análisis de las sustancias que en este caso que se consideren controladas. ¿Qué resulta? Cuando una droga es sometida a análisis y se emite ese documento que yo mencionaba hace un rato, el certificado de análisis químico forense, lleva la firma del encargado, el responsable de haber analizado, que es el perito, y a su derecha o a la izquierda, dice ese decreto, lleva la firma del Ministerio Público. Debe llevar la firma del Ministerio Público. Pero de buena a primera, abogados, se olvidó cuando mandaron ese documento al fiscal y el fiscal lo acreditó para que entrara por la preliminar y se le fue admitido como prueba, se olvidó que lo firmara el Ministerio Público que está adscrito al laboratorio del INACID. Se olvidó la firma, no lo firmó, solamente está la firma del encargado del laboratorio o el que hizo el análisis. La gran pregunta es, si el decreto dice que debe llevar la firma y no tiene la firma, la pregunta, ¿es válido ese documento? De manera que usted, ya en medio del juicio, o si está en la preliminar aplicando el artículo 26 o el 166 y 167 de ese código, alega la ilegalidad del documento por no tener la firma del Ministerio Público. Es nula, es ilegal la firma. Digo, el documento es ilegal. Esa es la gran pregunta, jóvenes o abogados. Entonces dice la Suprema Corte de Justicia que como el Código Procesal Penal establece un capítulo relacionado con lo que es el peritaje, en qué circunstancias, quién lo designa, quién puede ser perito, ¿no? Todas esas, ¿cuál es el contenido del peritaje? La experiencia, el método utilizado, el dictamen pericial, ya al final del artículo 213. Entonces, dice el artículo 202, dice la Suprema que como el artículo 212 no tiene una sanción a pena de nulidad del documento, no tiene como sanción la nulidad del documento, entonces el mismo es válido por no tener como sanción procesal la nulidad del documento. En otras palabras, si te llega un caso de drogas donde aparece
el certificado de análisis químico forense que no tiene la firma del Ministerio Público, al margen de lo que dice el artículo 6 del decreto 288-96, no es nulo, es válido, porque entonces el artículo 212 del Código Procesal Penal, que es el que organiza el informe que da el perito, no sanciona con la nulidad la inexistencia de la firma. Un tema sumamente importante para lo que estamos en el día a día, con esos detalles particulares que debe tener en este caso el informe o el dictamen de lo que es el informe del laboratorio químico forense. Una interesante decisión, y eso ustedes lo van a colocar en el artículo 212 del Código Procesal Penal, y la sentencia es la número 420 de fecha 29 de mayo del año 2017. El boletín judicial es el 1278 y la decisión es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, o en otra palabra, la segunda sala. Sentencia número 420 del 29 de mayo del año 2017, boletín judicial 1278. El hecho de que el informe de análisis químico forense en materia de droga no tenga la firma del Ministerio Público adscrito al laboratorio, no lo hace nulo, la prueba es válida, por la sencilla razón de que el artículo 212 del Código Procesal Penal no sanciona con la nulidad la inexistencia de la firma. Importante decisión. Hace ya un tiempo corto, vamos a decir así, se conoció aquí en este país un caso muy importante donde lo que existían eran, para fundamentar la acusación contra un grupo de personas, declaraciones de procesados, de imputados, pero no en el país, sino en otro país. Esas declaraciones fueron traídas al país y se pretendieron utilizar declaraciones, pero en los documentos, ¿no? Y se pretendieron utilizar como prueba, como testimonio, pero llevados por escrito, al margen de lo que establece el artículo 371 sobre lo que llama la producción masiva de pruebas, que permite que el fiscal, por autorización del juez, recolecte la prueba testimonial y rinda un informe. En otras palabras, para que se entienda, estamos hablando de testimonios de imputados. Testimonios de imputados. Si de buenas a primeras un fiscal decide en la preliminar acreditar un imputado que está conectado con un primer hecho, ¿no? Y que con un hecho determinado, pero resulta que él le ha apresado en primera oportunidad. Llega un acuerdo, lo juzgan primero porque los otros están corriendo, vamos a decir, para que se entienda esto. Lo juzgan y él decide declarar en el tribunal. Se le impone una pena, entonces esas declaraciones que están allí, además de que están en la sentencia de condena, pero resulta que el fiscal, por la razón por que se decide llevarlo al segundo juicio, porque los otros fueron apresados y lo van a juzgar con posterioridad. Pregunta, ¿es la declaración de ese imputado juzgado en primera oportunidad una prueba válida para ser utilizada en el segundo juicio si este decide declarar contra esos compañeros de malas andanzas, declarar contra ellos? Dice la Suprema Corte de Justicia, aprovechando un criterio de la doctrina procesal penal española que se llama la teoría de la corroboración, que si lo que es imputado originalmente juzgado puede ser corroborado con otra prueba adicional, y esa prueba a quien ataca y compromete es a los segundos juzgados en segunda oportunidad, esa prueba es válida. La prueba dada por un imputado corroborada con otro medio de prueba es válida y con ella se puede condenar a otras personas, a otros procesados. Se le llama teoría de la corroboración, y la Suprema Corte de Justicia en el 2016 decidió acoger eso. La prueba, el testimonio dado por un imputado juzgado y habiendo acordado con el Ministerio Público que él va a declarar en el proceso
de sus compañeros juzgados en segunda oportunidad, si es corroborada, como por ejemplo, si es imputado en algún momento determinado, dijo, mire, en caso de que se trate de un robo agravado en camino público, el producto del robo, nosotros lo enterramos en el patio de la casa de fulano de tal que también participó, y resulta que en ocasión del operativo, del proceso de investigación llevado por el Ministerio Público y por la policía, van a la casa con allanamiento, con auto de autorización para registro, lo que llama allanamiento, y llegan al patio y encuentran que realmente efectivamente fue la casa de ese otro que está corriendo, y en el patio encontraron enterrado el dinero, o sea, lo que es el botín. Entonces, ese acta de allanamiento que justifica y comprueba lo que fue la declaración original de ese imputado juzgado, esa acta se llama prueba de corroboración. Por vía de consecuencia, cuando él dé su declaración o su testimonio ya en el segundo juicio y que eso está corroborado, ¿no? Está corroborado, entonces esa prueba es válida para condenar a esos segundos juzgados vale el pleonasmo, en segunda oportunidad. Eso ustedes lo van a encontrar en esta sentencia que les voy a dar ahora. Sentencia número 1242, de fecha 5 de diciembre del año 2016. El boletín se lo debo para la próxima entrega. Y la dio esa sentencia la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Le voy a dar el expediente que le permite rastrear a nivel de Suprema lo que yo estoy diciendo porque no tengo el boletín. El expediente en Suprema es el expediente número 2015-3680. Expediente en la Suprema 2015-3680. En síntesis, las declaraciones o testimonios dado por un imputado juzgado en un segundo juicio donde se estaría juzgando a sus compañeros de andanza apresado con posterioridad a lo que fue su juicio, si el fiscal logra conquistar su testimonio y llevarlo al segundo juicio y de su testimonio se corrobora con otras pruebas y se determina por los jueces que es verdad lo que ha dicho, esa prueba es válida para condena. Y eso aparece en la decisión que acabamos de dar ahora. Una decisión sumamente interesante. Eso se le llama teoría de la corroboración. Se le llama también llamamiento de coimputado cuando un coimputado declara contra otro. O sea, tiene como 6 o 7 expresiones distintas. En algún momento yo he de decir eso. Llamamiento de coimputado también se le llama. Bien. Muchas partes se preguntan en un proceso de acción pública que haya pasado por ante un juez de la instrucción en ocasión de una audiencia preliminar y resulta, y eso se da constantemente, especialmente cuando se incautan inmuebles que no pertenecen a los procesados, a particulares. Por la razón cual que sea, ese particular que ha sido perjudicado porque le han incautado un inmueble y que no ha sido procesado, decide buscar un abogado, pero el abogado se le hace de madrugada y no se da cuenta que ya la acusación la presentaron y que tiene que ir al juzgado de la instrucción a participar como interviniente de lo que es la ponderación, suficiencia, calificación jurídica y legalidad de la prueba que hace el juzgado de la instrucción en ocasión de la preliminar. No lo hace. Y quiere aparecer por primera vez, mandan a juicio a esta persona y quiere aparecer por primera vez en el juicio. Dice la Suprema Corte de Justicia. Hay muchos jueces que por desconocimiento o por la razón cual que sea, permiten que una persona intervenga voluntariamente reclamando un inmueble que no es de los procesados en el juicio. Y eso es inadmisible. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia, hay otros jueces que se lo permiten. Porque entienden, no es un derecho constitucional, el derecho de propiedad está por encima de lo que es la normativa procesal penal, porque de consecuencia, súbase ahí. Usted está autorizado. Hay jueces que teorizan así, y yo entiendo que están en lo correcto. Porque el derecho de propiedad es un derecho fundamental, y porque de consecuencia constitucional, y tú no puedes con una norma adjetiva contraponerla a una norma sustantiva como el derecho de propiedad. Yo entiendo que es lo correcto, pero dice la Suprema Corte de Justicia, concéntrense en esto.
que el juez de la instrucción es el juez natural quien determina cuáles son las partes que han de participar en el juicio. Cuando se acoge la acusación, por vía de consecuencia las pruebas, él determina, identifica quiénes son las partes que van a participar en el juicio. Esto es importante de cara al rol que tú has de jugar, porque si de buenas a primeras tú eres ministerio público y te aparece un individuo por primera vez en el juicio que no se acreditó en la preliminar, tú pudieras, bajo la base de este alegato, cuya sentencia le voy a dar ahora, pedirle al juez que lo baje, porque no está identificado en el auto de apertura a juicio. Ustedes saben que el auto debe identificar a las partes, lo dice el código, y los identifica, ¿no? Entonces, si de buena a primera tú el ministerio, tú puedes hacer que el juez baje a esta persona porque no está identificado en el auto de apertura a juicio. La Suprema Corte de Justicia, que el juez natural para identificar qué partes participan en el juicio, si hay envío, auto de envío a juicio, es el juez de la instrucción. Eso ustedes lo van a encontrar. Primero lo van a anotar en el artículo 303 del Código Procesal Penal. Ahí va la nota, en el 303. Y lo que van a anotar allí es la sentencia número 338. Sentencia número 338 de fecha 3 de mayo del año 2017. El boletín es el 1278. 1278, boletín 1278, y es también de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Repito, sentencia número 338 de fecha 3 de mayo del año 2017. El boletín judicial es el 1278 y lo dio la Cámara Penal, o lo que es la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Interesante decisión, así como todas las anteriores, entiendo yo, ¿no? La sentencia es la número 338. Y esa nota la van a colocar en el artículo 303, que es el que habla del auto de apertura a juicio y que identifica las partes en el proceso. Miren, ahora se presenta una situación. Usted conoce un juicio y se le olvida alegar la ilegalidad de una prueba. Usted se le olvida eso. Y resulta que usted te condenan a la persona a quien tú asistes, y en ocasión de tu recurso tú no alegas eso como un medio de apelación. Te confirman la sentencia. Y te rechazan el recurso y te confirman la sentencia. Entonces tú dices, no, yo voy como en la sentencia de condena está prevista la de condena en el artículo 425, por vía de consecuencia, puedo recurrir en casación. Porque hay tres condiciones para poder recurrir. O sea, tres tipos de decisiones en casación. Y la de condena es una de las previstas en el 425. Entonces tú decides recurrir en casación, pero tú en ese recurso, por primera vez, alega el tema de la ilegalidad de la prueba, de una prueba determinada, que es posible que le haya permitido la condena de tu cliente. Mucha gente dirán, acorde con algunos detalles de lo que fueron entregas anteriores, ustedes dirán, pero eso es un medio nuevo en grado de casación, y ya usted dijo en una entrega anterior que no se pueden presentar medios de casación, medios por primera vez en casación, que no haya sido presentados en la jurisdicción anterior. Entonces hay una partecita que creo que se la dije o no se la dije, y si no se lo dije, te lo voy a decir ahora. Cuando el medio es de orden público, cuando el medio de casación, o sea, el medio que tú vas a desarrollar o desarrollas ante la Suprema Corte de Justicia es de orden público, entonces te lo puedes presentar por primera vez en casación, por primera vez en casación. Entonces, ¿qué resulta? Ha dicho la Suprema Corte de Justicia, no desde ahora, la primera sentencia que yo conozco del año 1973, pero se la voy a dar más reciente para que no tengan que ir tan lejos. Entonces, dice la Suprema que el tema relacionado con la ilegalidad de la prueba es de orden público y puede ser presentado por primera vez en casación. Si usted lo olvidó en primer grado y se lo olvidó o no lo propuso en la Corte, usted lo puede proponer por primera vez a la Suprema. Y la Suprema está obligada a ponderarlo, ¿no? Entonces, en síntesis,
Cuando se trata de un tema relacionado con la legalidad o no de la prueba, usted lo puede presentar por primera vez en casación en Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso ustedes lo van a colocar en el artículo 425, 426 y 427, en esos tres artículos del Código Procesal Penal. Y la sentencia, para los que van haciendo nota, ya sea en libreta o en el código, es la siguiente. La sentencia es la número 222, de fecha 3 de abril del año 2017. El boletín es el 1277 y al igual que el anterior es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Repito, sentencia 222 de fecha 3 de abril del año 2017, boletín judicial 1277, segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. En síntesis, usted puede alegar como medio de casación por primera vez a nivel de Suprema lo relacionado con la legalidad o no de la prueba producida en juicio. Interesante decisión. Aquí hay un tema que les invito a que abran el código, específicamente en el artículo 341, que es cuando el juez decide suspender condicionalmente la pena. Te condena, pero te la suspende aplicando condiciones. Se presenta una situación. Ustedes saben que para suspender la pena, parcial o totalmente, el juez debe atender dos condiciones. Y lo voy a leer, abrí el código. Y me voy a parar en el segundo, porque es de reflexión. Dice que el juez podrá suspender parcial o totalmente la pena cuando se apliquen estas dos condiciones, ¿no? Primero, que la condena conlleva una pena privativa de libertad igual o inferior a 5 años. Esa es la primera condición. O sea, la prevención por la que te han juzgado. Y lo segundo es, presten atención, que el imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad. Aquí viene la reflexión. ¿Cómo va a saber el juez? ¿Cómo va a saber el juez que está juzgando a una persona y que tiene la intención de suspenderle parcial o totalmente la pena, que él no ha sido condenado anteriormente? Si ustedes saben que ese Código Procesal Penal prohíbe que el juez se involucre en aspectos de investigación. El juez es un árbitro aquí, su papel no es tan activo, porque recuerden que es un sistema de justicia rogada. Usted propone y el juez juzga. ¿Cómo entonces el juez se va a enterar que esa persona no ha sido juzgada anteriormente? Si él no puede decirle al fiscal, dentro de tu registro, en este caso esa persona ha sido condenada. Entonces, señores, oigan esto. Cuando el juicio se divide en dos, primero discutimos la responsabilidad y por vía de consecuencia la culpabilidad, lo que es la división del juicio, y en segunda oportunidad la pena a imponer. Como lleva informes, y tú puedes proveer, la persona se ha declarado culpable, lo que hay que discutir, ejemplo, ¿no? Es la pena que te han de imponer. Entonces, tú debes aprovechar la oportunidad de colocarle algún registro que te permita decir que tú no has sido condenado anteriormente. El certificado de no antecedente, ¿no? De manera que el juez, en el segundo aspecto, te pueda suspender condicionalmente la pena. Porque el juez no puede investigarlo eso. Tú eres como defensa que tiene que poner al juez en condiciones de determinar de que la persona no ha sido condenado anteriormente. ¿Se dan cuenta? Es un tema de reflexión. Por la sencilla razón, tienen que hacer esto, de que el juez no se puede involucrar en actos de investigación. ¿Entienden? Entonces, para que se pueda aplicar la suspensión condicional de la pena, ya sea parcial o total, y el juicio se ha dividido, o porque tu cliente ha decidido admitir, ¿no? Y se divide el juicio y tú colocas la información. Tú debes colocar la información en manos del juez de que tu cliente no ha sido condenado anteriormente para que él califique. Para que él califique en caso, porque es opcional. No es que el juez está obligado, el juez puede optar por eso. Tú como abogado avesado, puede decir, no, espérate un momentito, yo tengo la posibilidad de que mi cliente
le sea suspendida parcial o totalmente la pena. ¿No? Entonces tú pones al juez en condiciones llevando tu correspondiente certificado. En otras palabras, eso es porque el juez no puede involucrarse en actos de investigación. Eso ustedes lo van a colocar en el artículo 341, ordinal 2 del Código Procesal Penal, y la sentencia es la número 5 de fecha 8 de enero del año 2019, hace 2 años, 3 años que se dio. El boletín judicial es el 1298. Y la decisión la dio la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Es tu obligación como defensa colocar al juez en condiciones de que pueda beneficiar a tu cliente con la suspensión total o parcial de la pena, de lo que es lo mismo la condena o la pena, pero debe colocarlo en condiciones aportando el certificado de no antecedente, porque el juez no puede salir a buscar esa información y el fiscal no la va a suministrar, porque es tu contraparte. La sentencia es la número 5 de fecha 8 de enero del año 2019. Boletín judicial 1298 de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Miren, lo que voy a decir ahora también es una abstracción que ha hecho la segunda sala de una decisión viejísima de la primera sala, lo que es la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. Es un principio de derecho propia de los latinos, los franceses la aplicaban mucho. Y cuando un juez te dice, abogado, el tribunal conoce el derecho, usted supedítese a los hechos. Esa expresión en español, en latín sería, y estoy diciendo todo esto porque voy a decir ahora, en latín sería iura novit curia, iura novit curia. En otras palabras, el tribunal conoce la ley. Entonces, como el tribunal conoce la ley, aquella sentencia que yo le mencioné de que el verdadero calificador de los hechos de la prevención es el tribunal, se fundamenta en ese criterio de derecho latino. Y eso es para que ustedes lo coloquen en un artículo que está en el código, que es el 336, lo que se llama la congruencia entre acusación y condena, me parece a mí, el 336, correlación entre acusación y sentencia, que es también otro principio de justicia rogada. Entonces, en otras palabras, el juez de fondo, ya eso yo se lo había dicho, es el verdadero calificador de los hechos, porque es el que conoce el derecho sobre la base de este criterio, de ese principio. Y eso debe colocarlo en el artículo 336. Le voy a dar ahora la sentencia, donde la Suprema define algo que ya los abogados saben, lo de iura novit curia. La sentencia es la número 412 de fecha 11 de noviembre del año 2015. Y el boletín judicial, pónganle una rayita, ese se lo debo para la próxima entrega. El expediente para los fines de control del nivel de Suprema, por si quieren, si se desesperan y quieren adelantarse ustedes, el expediente es el 2014-6575, allá en la Suprema. Expediente número 214-6575, porque no tengo el boletín, le estoy dando esta referencia. Y es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. El juez de fondo es el verdadero calificador de los hechos. Eso estaba en el viejo Código de Procedimiento Criminal, está ahora en el Código Procesal Penal en varias disposiciones, pero de aplicación en el artículo 336. Ahí van a colocar eso, esa anotación. Ya dije que la sentencia es la número 412 del 11 de noviembre del 2015. Boletín judicial se lo debo, ya le di el número de expediente y que lo dio la segunda cámara de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes se preguntarán,
El juez de fondo en el proceso penal, el juez de fondo en el proceso penal, ¿cuál es su misión? Muchos dirán juzgar, vamos a juzgar y apreciar cosas. No, no es tan sencillo. Mucha gente tiene una bola morada y se sienta ahí arriba creyendo que sabe lo que tiene entre manos y resulta que no es así. Que tiene la investidura de juez y resulta que no es así, que no sabe cuál es su misión. Y se supone que cuando el juez de la instrucción acogió la acusación y las pruebas del Ministerio Público, que la pasó por ese sedazo, ese tamiz, y decidió que esa persona debe ir a juicio, entonces ya la labor del juez es verificar 3 aspectos de la acusación que lo apodera. Y todo se queda, diría François Gorfé, una tremenda obra viejísima del año 1956 que se llama Las resoluciones judiciales. Él es magistrado François Gorfé, francés. Hay 3 aspectos y todo se queda en la comprobación. El juez de fondo lo que hace es que comprueba los hechos de la acusación reconstruidos como consecuencia de la producción de la prueba en juicio. Eso es lo que hace un juez, que comprueba la existencia o no de los hechos. Porque recuérdense que el código dice que el juez de fondo lo único que tiene que tener por acreditados son aquellos hechos señalados en la acusación. Ustedes lo recuerdan, lo que ha leído en detalle el código, ¿no? Entonces, ¿qué va a valorar el juez de fondo? Su misión es comprobar la existencia o no de los hechos, lo que es fijar. Muchos jueces dicen, los hechos fijados son los siguientes, los que resultan de la controversia en el juicio. Individualizarlos, verificar las circunstancias en que estos se produjeron, porque eso es fundamental, por eso que se recrea. Pues recuérdense que un tribunal se cuenta una historia, es una historia que se cuenta en un tribunal y se reconstruye a través de las pruebas. Entonces, el tribunal tiene necesariamente, el juez de fondo tiene que verificar, comprobar la existencia o no de unos hechos, las circunstancias en que estos se produjeron. Porque recuérdense que hay detalles que el juez tiene que tomar en cuenta. Y si es un imputado como consecuencia de una infracción, su participación fue mínima. Si el juez lo ve solamente de manera seca y no ve las circunstancias en que estos se produjeron, ¿cómo él determina el nivel de participación de un imputado? ¿Cómo un juez determina si el imputado en ocasión de la comisión del hecho es herido y recibe unos daños que son superiores a lo que él provocó como consecuencia de la comisión de infracción? O sea, esas son las circunstancias que bordean el hecho. Por eso que el juez debe analizar eso en el proceso de reconstrucción histórica del evento. Entonces, la misión del juez es comprobar la existencia o no de los hechos que se mencionan en la acusación, las circunstancias que lo rodean y, por último, a eso que él percibió debe darle una calificación jurídica si entiende que hubo un nivel de participación. En otras palabras, el juez de fondo analiza la existencia o no de los hechos mencionados en la acusación, las circunstancias que rodean, que los rodearon, o sea, cómo estos se manifestaron en el tiempo, y la calificación jurídica. Esa es la misión de un juez de fondo, no es otra, no es otra. Entonces, esa definición, esos criterios así puntuales, ustedes lo van a colocar desde el artículo 336 casi hasta el 342 del Código Procesal Penal. Y la sentencia es la número 719 del 4 de septiembre del año 2017. El boletín es el 1282 y es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, definiendo lo que es la misión del juez de fondo. ¿Cuál es la misión del juez de fondo? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su atribución? En ocasión del juicio, ¿cuál es su misión? ¿Qué es lo que éste debe hacer? Amén de organizar y tener policía de la audiencia y así por el estilo, y otros detalles que tienen que ver con el arte de la litigación y así. Pero en cuanto a lo que es fondo, eso es lo que tiene que hacer. Verificar, comprobar la existencia o no de los eventos, circunstancias que los rodean y calificación jurídica.
ustedes saben que en una entrega anterior habíamos dicho que la Suprema Corte de Justicia ni la Corte de Apelación se debe envolver en situaciones de hecho que ya haya valorado, juzgado el juez de primer grado, el juez del juicio, ¿no? Entonces, como esas eran situaciones de hecho, que inclusive la podía cubrir el juez de la ejecución de la pena, tú no le puedes plantear a la Suprema Corte de Justicia situaciones de hecho, porque al final ella lo que analiza, al igual que la Corte, es si se ha aplicado bien o mal la ley. Bien, entonces, ¿qué resulta? La Suprema Corte de Justicia dice, ajá, y si en ocasión de esa facultad que tiene el juez de fondo comete estos 3 errores que yo le voy a mencionar ahora, que los voy a leer porque tuve que anotarlo, no lo podía memorizar. Si hay una indebida aplicación de la ley, el primer detalle. Segundo detalle, la sentencia es contradictoria. Y tercer detalle, la sentencia viola las disposiciones del artículo 339, que son las condiciones para imponer la pena, la determinación de la pena. Repito, si la decisión inaplica la ley, no aplica correctamente la ley, la sentencia de condena no aplica correctamente la ley, es contradictoria y no toma en cuenta los parámetros del artículo 339. ¿Sabe qué dice la Suprema Corte de Justicia? Que esa sentencia es apelable. Cuando es así, es apelable. Pero si el juez no comete ninguno de los 3 errores que estamos mencionando, aplica bien la ley, no es contradictoria y aplica correctamente los parámetros del artículo 339 para la determinación de la pena, entonces usted eso no lo puede colocar como un medio de apelación ni como un medio de casación, porque es facultativo del juez de fondo. Oigan la profundidad de ese detalle. Ahora, cuando el juez actúa contrario a lo que estamos diciendo ahora, entonces la decisión es apelable. O analizar la sentencia, te das cuenta, pero ven acá, por el artículo 300, esta sentencia, esta señora la acusan de violar las disposiciones del artículo 405 sobre una estafa y le han impuesto 10 años y la estafa ni siquiera, aún cuando sea contra el Estado Dominicano, no tiene esa penalidad, ¿no? Entonces, hay una mala aplicación de la ley. Pero resulta que esa sentencia también es contradictoria. Entonces, también viola el tema de los parámetros del artículo 339, entonces esa sentencia es apelable. Cuando se dan esas 3 condiciones, entonces la sentencia es apelable. La decisión que organizó esto que yo le acabo de decir y lo van a colocar en el artículo 339 del Código Procesal Penal es la número 386. Una decisión interesantísima. Ténganla muy pendiente, abogados, porque la pueden utilizar en ocasión de la elaboración de recursos de apelación o recursos de casación. La sentencia era 386 de fecha 15 de mayo del año 2017. El boletín es el 1278 y lo dio la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. La dio. Repito, sentencia 386 del 15 de mayo del 2017. Boletín 1278 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Cuando el juez, en el momento que ha de determinar la pena de una persona que ha encontrado culpable, inaplica correctamente la ley. Primero. Segundo, la sentencia es contradictoria. Y tercero, no toma en cuenta los parámetros del artículo 332 sobre la determinación de la pena, entonces la sentencia es apelable. Y ya le dije en qué decisión van a, en el artículo 339 deben colocar la sentencia que acabo de mencionar como una nota. Ténganla muy pendiente porque eso es del día a día en la materia penal. Del día a día. Constantemente se da. Aquí viene un caso importante, porque constantemente cuando tú estás sentada en una sala de un tribunal penal, ya sea unipersonal o colegiado, o a nivel de corte, a nivel nacional, ustedes han escuchado que hay abogados que le han dicho al juez, en la fase de conclusiones, en las conclusiones de un juicio, o en los incidentes de un juicio, le piden al juez, magistrado, nosotros lo dejamos a la soberana apreciación de usted, del tribunal.
Eso es un error. ¿Y ustedes saben por qué es un error? Por la sencilla razón de que tenemos un sistema de justicia rogada. El juez tiene que dar lo que se pide. Porque si el juez se involucra en adivinar lo que usted quiso decir, va a pretender imponer una pena o no imponer una pena o no hacerle caso a lo que usted dijo. Porque es un sistema de justicia rogada. Usted tiene que pedir cosas concretas. Porque el juez no es parte del proceso. Porque es un árbitro imparcial. Eso es lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Nunca le diga a un tribunal penal, nosotros lo dejamos a la soberana apreciación del tribunal. Porque el tribunal cuando lo hace, se excede en sus funciones. Importante decisión la que yo le voy a dar ahora. Eso usted lo va a encontrar en lo que es el principio de congruencia, de justicia rogada, y la nota va en el artículo 336. Y la sentencia es número la 247 del 10 de abril del 2017. El boletín es el 1277 y lo dio la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Sentencia 247 del 10 de abril del 2017. Boletín judicial 1277. La nota va en el artículo 336. Nunca diga en un tribunal penal, lo dejamos a la soberana apreciación del tribunal. Porque si el tribunal lo hace, se excede en sus funciones. No está el tribunal penal para eso. No puede hacer nada. Y el día que usted esté allí y usted haya hecho pedimento formal y la contraparte suya le diga eso al tribunal, usted tiene que levantar la mano con unos hechos y decir, magistrado, no queremos que el tribunal se involucre en una petición suya. Usted no puede llenar ese vacío porque es un sistema de justicia rogada. Usted pudiera estar imponiendo una pena que no le ha podido esa parte que le ha dicho que lo deje a su soberana apreciación porque no es su facultad. Tiene que ser pedimento formal. Y esa aclaración usted la encuentra en esa sentencia que yo le acabo de mencionar. Esto es mi caso. ¿Se la conoce? Sí. Aquí viene un tema. Yo creo que este es uno de los temas que ha provocado más confusión en la Judicatura Nacional. Y si es en la Judicatura Nacional, imagínese usted los abogados en ejercicio. Porque con eso la Suprema Corte de Justicia ha zigzagueado muchísimo y ha interpretado ese artículo 339, 340, 341. Y es el tema que es relacionado con las circunstancias atenuantes. ¿Puede un tribunal de fondo, de juicio de fondo, acoger o no circunstancias atenuantes? Cuando el tribunal, en ocasión de un juicio que encuentra culpable a una persona y la escala de la pena conforme a la infracción, vamos a decir que sea un homicidio cuya pena pudiera ser de 3 a 20 años, y resulta que de conformidad con el artículo 339 hay donde están los parámetros para la imposición de la pena, y el juez o el tribunal, ya sea un tribunal colegiado, ya dije que vamos a decir un homicidio de 3 a 20, y resulta que el tribunal coloca una pena debajo de los 3 años, que es el mínimo. Muchos jueces dicen, bueno, nosotros podemos coger circunstancias atenuantes, pero no están previstas en la ley. Entonces el parámetro es el artículo 339. Entonces viene un tema de congruencia del artículo 336. Este es un tema para reflexión, lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia? Dice la Suprema que el juez no puede imponer una pena inferior conforme a la escala. Pero, señores, eso es muy discutible, ¿eh? Eso es muy discutible. Y eso ha provocado unas confusiones como usted no se imagina. O sea, hay que seguir esperando que la Suprema siga puliendo este criterio. Cuando dice que la pena a imponer no puede ser inferior a la inferior prevista en la sanción de conformidad con la calificación o la infracción que el tribunal ha subsumido y que ha quebrado en el ordenamiento penal el que es objeto de juicio. Eso que yo estoy diciendo, ustedes lo van a notar en el artículo 339, la nota de ahora.
Y la sentencia es la número 458, de fecha 12 de junio del año 2017. Boletín Judicial 1279, Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Recuerden, determinación, eso en quantum, la escala de la pena, La Suprema dice que no debe ser inferior al mínimo de la infracción señalada. Y eso ha provocado y provoca hoy día muchísimas confusiones o confusión, porque hay jueces que te imponen circunstancias atenuantes no previstas en la ley, o te imponen, sobre la base de una interpretación del artículo 341 y 340 de ese Código Procesal Penal, por encima de lo que establece el artículo 339. O sea, toda una amalgama de confusión. Entonces la Suprema dice eso. Es un tema de reflexión y es un tema inclusive para hacer un interesante foro o una charla solamente concentrado en el tema de las circunstancias atenuantes en el proceso penal. Cuándo procede a aplicarla, cuándo procede a cogerla. Temas como eso. Temas que son de abogados que se dediquen a pensar y a reflexionar respecto de eso y a ahondar en la doctrina y saber si el código permite esa liberalidad. Ya le dije la sentencia, la fecha y de qué tribunal. Aquí viene un caso. A los abogados que vienen del viejo Código de Procedimiento Criminal la van a recordar, porque también está en el nuevo Código Penal. Antes de que abriéramos esta cuarta entrega o tercera entrega, lo hablaba con los colegas aquí que están presentes. Y es cuando en el proceso penal, en medio del proceso penal, entre una audiencia y otra, muere el imputado, pero ¿qué resulta? Hay un querellante actor civil. ¿Qué hace el tribunal? ¿Qué debe hacer el tribunal? ¿Se desapodera? Esa es la gran pregunta. Se murió el imputado, pero hay un querellante actor civil. ¿Qué hacemos? Entonces, a los abogados que vienen de la vieja guardia, sabían y saben que con la vieja legislación, cuando el imputado, que era el acusado para entonces, el prevenido, se decía, moría sin que el proceso penal terminara y existía el querellante y parte civil, el tribunal único que iba a declarar era extinguida la acción penal y está obligado a continuar en el aspecto civil el juicio. Oigan esto, pues resulta, jóvenes, que aunque les parezca extraño, ahora, con el Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia dice que sí, que si se muere el imputado en medio, en el proceso, en lo que transcurre el proceso, lo único que va a hacer es el tribunal, de conformidad con el artículo 44, ordinal 1, es declarar extinguida la acción penal y continuar el juicio en el aspecto civil. Lo único es que, como es natural, habría que determinar quiénes son los sucesores, porque hay una falta atribuible y el tribunal no puede declarar su incompetencia porque comenzó con un querellante actor civil. Entonces, esa aclaración importantísima, ustedes la van a encontrar en la sentencia número 724 de fecha 12 de julio del año 2019. Boletín Judicial 1304. Y es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Sentencia número 724 del 12 de julio de 2019. Boletín Judicial número 3004, o sea, lo que es 3004, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Si fallece el imputado en medio del proceso, lo que se declara extinguida la acción penal y el juicio continúa en el aspecto civil, porque hay que juzgar en la falta que esa persona en vida cometió, la falta. Bien. Aquí viene un tema importantísimo, porque a veces se discute en un tribunal de cara a lo que es la legalidad o no de la orden del registro de una persona, lo que es el registro, el cacheo o lo que es el arresto. El registro y posterior arresto, porque si le encuentran algo sospechoso, entonces, y eso se considera que es violar la ley penal, va a quedar arrestado.
Entonces, la Suprema se vio obligada, porque en algún momento se discutió la legalidad o no de un registro. La legalidad o no de un registro. Por el tema del perfil sospechoso. Recuérdense que el código de lo que habla es del perfil sospechoso, pero no lo define. ¿No? Entonces, se ponía en duda, en tela de juicio, la legalidad o no de un registro y el arresto de una persona. Porque el policía percibió en él un perfil sospechoso. De la Suprema Corte de Justicia, bueno, el perfil, la expresión perfil sospechoso, así como orden público, eso no está definido en el código. Eso no existe definido en ningún sitio, en doctrina nada más. Entonces nosotros vamos a definir perfil sospechoso y la Suprema definió el concepto de perfil sospechoso. De manera que, diciendo que el perfil sospechoso es aquel que no va acorde con el estándar normal en la sociedad, el comportamiento ordinario de un ciudadano. Que si un policía lo ve, esta persona en este caso no se pone nervioso, o sea, continúa normal, para que se entienda lo que estamos hablando aquí. La Suprema lo definió diciendo que es una conducta exhibida por un ciudadano como irregular. Eso es perfil sospechoso, de cara a la regularidad del registro y el arresto. Por si en algún momento se discute la eficiencia o no de este documento, que lo que es el acta de registro de personas, ante la inexistencia del perfil sospechoso. Entonces, eso usted lo va a encontrar en la sentencia número 416, de fecha 11 de noviembre del 2015. El boletín lo debo, con una rayita y un signo de interrogación. Y anoten esta otra sentencia más reciente, la sentencia número 06, por lo que es lo mismo, 6, del 16 de enero del 2017. Aquí sí tengo el boletín es el 1274. Ambas decisiones son de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Esas dos decisiones definieron el concepto de perfil sospechoso de cara a lo que es el acta de registro de una persona. Cuando en un tribunal se discute la eficiencia, suficiencia, necesidad o no del acta de registro, o lo que es, qué tanto aporta desde el punto de vista probatorio el acta misma, o si existía perfil sospechoso en la persona para que fuera objeto de detención o de registro. Un tema muy fino del proceso penal. Bien. Doctor, aquí hay un tema muy interesante. Repítale la última sentencia. La última sentencia es la sentencia número 6 del 16 de enero del año 2017. Y el boletín judicial es el 1274. Ambas sentencias son de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, lo que es la Cámara Penal, que es lo mismo. Aquí viene un tema interesante. Y los abogados jóvenes se han de preguntar hasta cuándo en el tiempo una persona mantiene el estado de inocencia. ¿Hasta cuándo? Una persona que es objeto de juicio, primer grado, la condenan. Usted se pregunta, pero tengo el derecho al recurso. Su estado de inocencia desapareció con la condena, teniendo la posibilidad de un recurso. Le rechazan el recurso de apelación. Aún así se mantiene el estado de inocencia cuando tiene pendiente un recurso de casación, porque la sentencia de condena califica por el 425. Entonces, el estado de inocencia, que es una definición del derecho constitucional, porque es una presunción, es un estado, dice la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿hasta cuándo permanece? Desaparece con la primera condena, en caso de que sea condenado en el primer juicio. Desaparece con la sentencia que le rechaza el recurso de apelación. Entonces dice la Suprema Corte de Justicia que el estado de inocencia, que es un estado de un ciudadano, eso no es un principio, un estado de la persona, desaparece cuando contra él existe una sentencia que se encuentre en la categoría de autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
cuando la sentencia de condena sea irrevocable, definitiva. Definitiva en la condición de irrevocable. Porque una sentencia puede ser definitiva en primer grado porque se desapodera el tribunal del proceso. Es definitiva en primer grado. Es definitiva en corte. Entonces, la presunción, el estado de inocencia desaparece cuando la sentencia de condena contra el procesado ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Si está condenado, si es condenado en primer grado, pendiente de un recurso de apelación, se presume inocente. Permanece en su estado de inocencia. Si le rechaza el recurso de apelación para la Suprema, sigue estando, en su estado permanece de inocencia también. Solamente cuando sea definitivo, ese estado desaparece. Eso usted lo va a encontrar en la sentencia número 86 de fecha 30 de enero del año 2019. 30 de enero del año 2019. El boletín es el 1298 y es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. 30 de enero del 2019, la sentencia es la número 86. Viene ahora una última sentencia que es del día a día de los abogados que trabajan en materia penal, que trabajan en materia civil. Una expresión muy usada y la voy a manifestar ahora. Resulta que ustedes han escuchado la expresión: lo penal mantiene lo civil en estado. Todos los abogados en ejercicio han escuchado esta expresión. Lo penal mantiene lo civil en estado. ¿Qué resulta? Que de buenas a primeras hay un expediente que se está llevando en lo penal que y resulta que abren una acción en la jurisdicción civil que usted como abogado entiende que tienen una conexión, que están conectados. Hay algo que los conecta, el de lo penal con lo civil. Y como hay un criterio de que lo penal mantiene lo civil en estado, creo que eso está en el artículo 54, creo, de ese Código Procesal Penal, los 50. Usted lo va a encontrar por ahí, es un principio de derecho. Usted se va como abogado del imputado a la jurisdicción civil donde te han emplazado y usted le va a plantear al juez magistrado de lo civil: magistrado, en vista de que la jurisdicción civil penal está apoderada y eso estaba en el pasado en el artículo 3 del Código de Procedimiento Criminal, creo que ahora está en el 50 o en el 54, me parece, en el 50, así mismo, en el 50. Usted le va a plantear al juez de lo civil: nosotros queremos, juez, que usted sobresea el conocimiento de este proceso, de esta acción civil, hasta tanto lo penal decida, para evitar el fantasma de la contradicción de sentencia, porque es posible que la sentencia que usted de aquí entre en contradicción con la sentencia que se dé en lo penal. Entonces ahí se da lo que se llama la autoridad de lo penal sobre lo civil. Y para evitar contradicción de sentencia, le estoy pidiendo que sobresea. El juez te va a preguntar: oigan ajá, y esa opción, la opción que se inició aquí, nace del mismo hecho que se está juzgando en lo penal. Eso te va a preguntar el juez. Si no nace del mismo hecho, el juez te va a rechazar la solicitud de sobreseimiento, porque no nace del mismo hecho. Te la va a rechazar. Ahora, si el evento que da lugar a la acción civil nace del mismo hecho por el que se está juzgando una persona en lo penal, entonces es obligación del juez sobreseer hasta tanto lo penal decida, sobre la base de ese criterio. Eso ustedes lo van a encontrar así definido y organizado. La nota va para el artículo 50 del Código Procesal Penal. Ahí van a colocar la nota y la sentencia es la número 176 del 25 de enero del año 2017. Y el boletín es el 1274. Y lo dio, ya no la segunda sala, lo dio la primera sala, porque el concepto es de lo civil. ¿Oyeron? La primera sala de la Suprema Corte de Justicia, lo que es la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia. La sentencia es la número 176 del 25 de enero del año 2017 y el boletín judicial es el 1274 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Aquí hay 20 sentencias y con ellas hemos completado 62. Quedan 38 para completar las 100. Si hay preguntas, es el momento. Queremos agradecer a cada uno de ustedes. Ahora es su oportunidad. Había levantado la mano varias personas. Vamos a dar la palabra. Tenemos a Mateo
tenemos a Carlos Osiris González. Vamos a empezar con Mateo Rincón. Sí, muy buenas noches a todos. De verdad que esto ha sido un honrón con la base llena, porque nos mantiene a la vanguardia, claro, y nos refresca muchísimas cosas que quizá que las tenemos ahí, pero quizás por la falta de práctica no la implementamos o simplemente la olvidamos. Bueno, tengo 2 puntos que necesito que me aclare, doctor o doctores, y voy de atrás para adelante. Con respecto a que lo penal mantiene lo civil en estado, eso caería en la clasificación de aquello de que violenta la regla de electa una vía. Es que precisamente guarda relación, porque el tema de electa una vía es que tú no puedes de la jurisdicción, habiendo aprobado la jurisdicción civil, decirte de eso y te aparece en lo penal, porque tú ya elegiste la vía por la que tú vas a reclamar el daño como consecuencia de la falta. Pero esto que estamos diciendo, que guarda relación con lo que estás diciendo y algo más que yo voy a decir ahora, es que óyeme, no es que se me fue la onda, Mateo, es que quise meter otro tema. Es que el juez de lo civil lo que tiene que determinar es que esa acción que se ha llevado a la jurisdicción civil, que puede ser casi siempre una demanda de reparación de daño y perjuicio, tiene el origen en el mismo hecho que se está juzgando en lo penal. Si no es así, entonces el juez no está obligado a sobreseer. Okay. Otra cosa que quiero decir, que son las excepciones a ese principio. Recuerden el famoso derecho de propiedad, que son las excepciones a la acción en lo penal, que es la tesis contraria. De buenas a primeras se apodera la jurisdicción penal, pero lo que se está hablando de una violación de propiedad, ley 5869. 69. Correcto. Pero hay un tribunal de tierra que está apoderado analítico en relación donde se está discutiendo la propiedad, que es un punto medular en lo penal. Entonces el juez de lo penal no se puede envolver en ese detalle en particular, no está dentro de su capacidad. Y no, porque él, pero óyeme, en el pasado, con el Código de Procedimiento Criminal, sobreseía, lo penal se sobreseía. Hoy día no. Hoy día el artículo 44 y creo que el 54 lo que te expresa es una dificultad de prosecución de la acción y por vía de consecuencia. Eso que era sobreseimiento de lo penal, hoy día se transforma en un medio de inadmisión. Porque hay veces que en lo penal te sobreseen, pero lo correcto es que declare inadmisible la acción porque hay un cómputo. El tema del sobreseimiento está muy limitado en el proceso penal. Hay un cómputo, y que ciertamente duración del proceso, prescripción, muchísimas cosas te meten de por medio. Y que ciertamente el juez en esa misma materia de la 5869, él no verifica el tema de la propiedad. No, porque eso se presenta como incidente. Ciertamente, bueno, sí, pero que ciertamente haya no se necesita esa condición indispensable. Son 3: propietario, arrendatario o usufructuario. Correcto. Ahora viene la otra. Es un tema de calidad. Sí. La otra es con respecto a cuando muere el imputado. Si el imputado muere, se declara extinguida la acción por muerte del imputado. Pero esa extinción de la acción penal, ciertamente porque ciertamente ahí no se dice si el imputado fue culpable o no, para posteriormente retenerle la falta civil para que se persiga civilmente esa falta que cometió ese imputado. ¿Cómo se desarrollaría esa mecánica ahí? Recuerden que ese tipo de casos por lo regular se da en los asuntos de accidentes de tránsito, donde aparecen una cantidad de partes. ¿Tú entiendes? De hecho, esa sentencia que estamos mencionando ahora se dio en ocasión de un accidente de tránsito. Pero eso es así. Y eso se hacía en el pasado y hizo su aparición ya reconocido por la Suprema en la decisión que yo mencioné. En el sentido doctor, de decaer la acción penal. Ciertamente yo tengo la idea. La parte de la falta, la parte civil. Y yo tengo la idea, pero es un asunto que uno se quedaría. Pero ven acá, ¿y cómo es eso de que se extingue la acción, pero ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cómo yo lo persigo? O sea, es un asunto que... Exactamente. Pero será. Y esa es como la idea que se queda.
Bien. Guariones y Rincón, escúchame que intervenga. Incluso la sentencia que se dio en materia que sentó las pinceladas para reconocer el concubinato del accidente de tránsito que hubo en Bonao fue precisamente ya cuando se vino a ejecutar esa sentencia. Creo que la concubina había fallecido, que favoreció a los hijos y, Pero en el y se caso le dio continuidad. particular, recuerden que de lo que se está tratando es de la persona a quien se juzga. Otra cosa, y va como abono, esto lo he hablado con Tolentino, con el hermano aquí Pérez Borges. Señores, cuando por primera vez se habló de los derechos de la concubina, eso no fue en estos días, eso fue en el año 1933. En algún momento yo le daré la sentencia. En el año 1933, hace casi 100 años. Sí, pero la constitución que realmente reconoció el concubinato fue la constitución de 1963. 33 de abril. 33. No, digo la constitución del 29 de abril de 1963, la constitución boyquista. No, escúchame. Del año 1933 la sentencia. En algún no, pero yo digo la constitución del 63 fue que le reconoció. Eso es otra cosa, lo que estoy diciendo que el reconocimiento. No, yo digo que le reconoció pleno derecho de igualdad a un matrimonio. Ya eso es otra cosa. Gracias. Carlos Osiris. Carlos Osiris, que tenía la mano levantada, si no cualquier otro que tenga interés, esta es su oportunidad. Bueno, pues yo mismo, aunque intervine para hacer el aporte, primero quiero darle las gracias a Guarionet, que se ha manejado con maestría y brillantez genial en este repertorio jurisprudencial, donde prácticamente, más que condimento, ha sido un rico manjar para el procedimiento jurídico en los tribunales a diario. Quería, en ese sentido, cuando también decía, no solamente la sentencia que establece de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. A mí me gusta más en materia procesal penal establecer de sentencia firme, que se menciona por primera vez en la resolución 1920 de la Suprema Corte de Justicia de medidas anticipadas a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, donde estableció de manera, en esa resolución de principio, la Suprema Corte de Justicia, el derecho fundamental de inocencia, de que está revestido todo imputado, y que lógicamente después se ha decantado la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte Casacional Penal en la segunda sala, y que ha redefinido mejor, pero ahí está muy bien condensado en esa resolución 1920. No es sentencia, es una resolución 1920. Correcto. Dole. Gracias, Daniel. Si nadie más tiene ninguna otra pregunta, entonces vamos a dar la palabra al licenciado José Fernando Pérez Borges para que doctor, ¿Perdón? Sí, perdone, que tengo una aclaración respecto del tema de la extinción de la acción con respecto a la muerte del imputado. Adelante. Doctor, también el tema de la persecución por la vía civil, eso también tiene un límite, porque recuerde que si los herederos renuncian al tema de la sucesión, en ese sentido, ahí no habría a quien perseguir de manera civil. Eso que tú estás diciendo, Mateo, que se da constantemente en lo que es renovación de instancia. Por eso es que en algún momento, cuando muere una persona, un actor en un proceso determinado, y en una parte insiste en continuar, debe ponerle en mora de si ha de aceptar o no esa sucesión que se abrió, con beneficio o sin beneficio. O sea, hay un plazo, 3 meses y 40 días para decidir, 3 meses para deliberar y 40 días para decidir. O sea, esos son el tiempo que tiene un sucesor para decidir. Si asume una sucesión que en principio parecería vacante para continuar un proceso penal. Eso es un detalle en particular. Ya eso sí, esos son de los hilitos finos que eso tiene. Sí, es correcto. Sí. Las cosas que no se enseñan en universidad. Exacto. Bueno. Ok.
Gracias, Les Mateo. reitero a todos que sigue siendo el mismo link por Zoom cada jueves. Todos están invitados. Si alguno de ustedes entra por primera vez, nosotros este evento es grabado y con posterioridad, si nos facilitan sus teléfonos, nosotros se los remitimos para que puedan hacer las anotaciones correspondientes. Entonces, para el cierre de este evento, pasamos las palabras a José Fernando Pérez Volquez. Tole, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar en esta actividad académica. Rumbo a Samaná, o de regreso a Samaná, junto a Jesús Tolentino Silverio y un servidor, en compañía de José Guarané Ventura Martínez, acordamos hacer estos diálogos jurídicos. Y lo hicimos porque tanto Tolentino como yo dijimos, mira, el tiempo pasa demasiado rápido y nosotros hemos tenido la dicha de estar acompañados de un tipo genial, que es José Guarané Ventura Martínez. Es verdad. Entonces, no podemos desperdiciar ese conocimiento, esa academia, ese juicio tan brillante y tan profundo. De manera que vamos a hacer nosotros en oficina un encuentro, una tertulia jurídica una vez a la semana. Y se acordó eso, entonces con el tiempo, por los compromisos de todos, se fue postergando al tiempo. Pero un día, José Guarané Ventura Martínez dijo, no, tal día iniciamos el tema. Y se inició el tema y mira por dónde vamos. Lo importante de esto es lo que estamos recreando, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos conociendo. Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, de la Sala Penal y la Sala Reunida con relación a temas neurálgicos del procedimiento penal, que la mayoría de ellos o lo hemos olvidado o no lo sabemos y entonces lo estamos recordando o lo estamos aprendiendo. En ese sentido, nosotros estamos totalmente complacidos con Guarané Ventura Martínez y complacidos con todos ustedes por participar de estas actividades académicas tan profundas. Así que, si Dios lo permite, nos vamos a reencontrar la próxima semana, el próximo jueves, a la misma hora y por el mismo canal. Gracias a todos. Yo quiero decir algo antes de cerrar. Miren, esto que se está haciendo, temas conflictivos y soluciones jurisprudenciales, temas conflictivos del proceso penal dominicano. Ustedes han visto que también hemos tratado temas que son del derecho penal, algunos conceptos de derecho penal que la Suprema Corte de Justicia se ha encargado de definir. Se pretende hacer lo mismo, y lo decía en estos días para aquellos que llegan por primera vez y se conectan. Esto que estamos haciendo con el procedimiento penal, una vez terminemos, se va a repetir en el procedimiento civil. Las decisiones están ahí para comentarios ya, O sea que podemos hacerlo cuando usted así lo decida. Y también en materia de tierra. Tan importante es el tema de tierra que las decisiones están organizadas hasta septiembre del 2022. Y en la página de la Suprema usted encuentra que solamente la página está actualizada hasta junio del 2022. Las decisiones las tenemos hasta septiembre del 2022, ya disponibles. O sea que cuando terminemos estas entregas de procedimiento penal, vamos a comenzar posiblemente con la materia de tierra, para los abogados que ejercen tierra. Y posteriormente, como lo más largo, el procedimiento civil o los aspectos civiles. Eso es lo que quería decir. Yo quería decir algo. Usted recuerda, señor José Fernando Pérez Volquez, que yo siempre he apelado a que sus juicios o los casos que ustedes han logrado hacer algo que nadie ha hecho, es decir, una jurisprudencia, pues queden eternamente ya sea en un libro, que la trilogía Tolentino, Pérez Volquez y Guarané Ventura, como el pitcher Guarané. Yo recuerdo el caso de Fanfan, con la ley 1014, Guarané habló del artículo 3 de ciertos vacíos que hay en el nuevo código, que el antiguo código, pues sí lo aborda los temas. Como él hablaba ahorita de ciertos casos que estaban en el viejo código y entonces en el nuevo código no lo abordan. Entonces, al señor Ventura,
que él hablaba, y Tolentino y Pérez Jorge, de la ley 1014. Entonces, esa ley 1014 está vigente hoy en día en otros artículos, es decir, ese limbo jurídico que en el nuevo código está en algunas partes, pero en el viejo existe también. Entonces, ¿cómo se equilibra uno con otro, señor Guarenue Ventura o Pérez Jorge? No, Guarenue te va a dar respuesta y ahí concluimos. No, es incorrecto. La ley 1014 del año 1935, eso fue totalmente derogado por el Código Procesal Penal, por el artículo 441 y siguiente, que dice que toda disposición contraria a este código, en este caso, queda derogada. O sea, esa ley ya no existe. Y esa ley, ya para los que le dieron seguimiento en algún momento determinado, lo que hizo fue quitarle algunos asuntos que eran de simple, no tan de bagatela, eran en el aspecto correccional, aquellos que ejercieron en esa época, y se lo quitó al juez de la instrucción para ir directamente al tribunal penal. Eso fue derogado. Tolen, cierre este asunto. Buenas noches, los esperamos el próximo jueves y que tengan una feliz noche. Buenas noches para todos. Valentina, mi estimado, cariño buenas para noches, ti. doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias por la invitación. Siempre, Ruth, tú estás desde el primer día. Sí. Gracias, bye. Buenas noches. Tirso Ramírez, un abrazo a todos. Gracias, Tirso, por participar. Un abrazo. Gracias. Sergio, gracias. Gracias. Buenas noches. Angie, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, mis colegas y compañeros. Buenas noches.